Cuando los organismos internacionales le dicen al Estado peruano, la policía está, digamos, utilizando indebidamente la fuerza, está causando lesiones, alto a ese uso indiscriminado, ese es un mensaje directo al presidente de la República, porque representa a la nación. Y si él no hizo absolutamente nada, incurrió en una omisión que posibilitó la ocurrencia de esos crímenes que él pudo evitar, que él tenía la posibilidad de evitar, y no lo hizo. Por eso es su responsabilidad. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre los cargos que está formulando el Ministerio Público contra Manuel Merino, Antero Flores Arauz y Gastón Rodríguez? Bueno, mire, nosotros pensamos que esta es una investigación muy objetiva realizada por el Ministerio Público, así como hemos sido críticos en alguna otra oportunidad respecto de investigaciones en específico de la Fiscalía. Creemos que esta se ha hecho de la manera más objetiva posible, se han recolectado los elementos de convicción necesarios para pasar a la etapa de formalización de la investigación preparatoria, pero no se puede hacer mientras el Congreso no autorice esa investigación. Por eso es que se ha presentado la denuncia constitucional, ¿no? Ahora, este procedimiento supone que, bueno, al final va a ser una cuestión de votos, ¿no es cierto? Que el Congreso decida si aprueba, y si uno hace sumas y restas de los votos, no parece haber los votos suficientes, ¿no? Porque está claro cómo va a votar, ¿no? Fuerza Popular, cómo va a votar Renovación Popular, cómo va a votar Avanza País y seguramente parte de Acción Popular, si no todo Acción Popular, ¿no? Por lo menos en el caso de Manuel Merino. No desconozco que el Congreso es un órgano político por excelencia, ¿no? Es el órgano político por excelencia, pero este es un tema en el que si solamente se cuentan los votos, es evidente que esta denuncia constitucional probablemente vaya al archivo, lo que sería una injusticia absoluta, ¿no? Y creo que sería un claro ejemplo de lo que no debe hacer el Congreso y de una impunidad absoluta, ¿no? Que llevaría, creo yo, además, a que otra vez las calles se calienten, ¿no? La gente, creo yo, saldría nuevamente a protestar, ¿no? Pero si se resuelve este tema de acuerdo a la ley, a los elementos acumulados por el Ministerio Público, y se tiene una decisión respecto de respeto a los derechos humanos y a la necesidad de una investigación para determinar responsabilidades, porque la autorización del Congreso no supone la condena. Claro, no es que el Congreso los declara culpables o inocentes. El Congreso lo único que decide es si el sistema de justicia puede procesarlo, nada más. Exactamente. O sea, lo que se quiere es que el Congreso habilite al Ministerio Público a continuar con una investigación preparatoria. Esa investigación preparatoria podría derivar en una etapa intermedia, eventualmente en un juicio. En ese juicio puede haber condena o puede haber absolución, y luego hay una impugnación. Todo eso. Pero para que eso sea posible, el Congreso debe autorizar, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público pueda realizar esa investigación, ¿no? Ahora, no se ha encontrado en la investigación, lo contaba Carlos Rivera esta mañana en una entrevista con Giovanna Díaz y Manuel Rosas. Es decir, no hay una orden explícita, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se habla es de omisión, es decir, de un comportamiento negligente que tuvo como consecuencia la muerte de Brian e Inti y las heridas en algunos casos graves de más de 70 personas. Ahora, pero exactamente cuál es la responsabilidad de cada uno, porque lo que dice Benji Espinosa, abogado de Antero, es que por lo menos Antero Flores Arauz, la ley no le alcanza en ningún tipo de responsabilidad con respecto a lo que pasó en esos días. Bueno, a ver, efectivamente, este no es un caso en que se le está imputando haber hecho algo en específico, es decir, haber cometido el crimen o haber ordenado el crimen. Esa no es la imputación.
la Fiscalía ha señalado, como correctamente hay dentro de las fórmulas del derecho, que los delitos pueden cometerse a través de acciones y a través de omisiones. Este no es un caso de de un hacer, es decir, de matar al otro o de causarle lesiones directamente o a través de otro. Lo que la Fiscalía dice correctamente, que ellos tenían el dominio del hecho, ellos tenían la capacidad operativa sobre la policía para impedir que se cometieran los crímenes. Sin embargo, no lo hicieron. O sea, ellos omitieron cumplir con su deber. Su deber era proteger derechos fundamentales de los ciudadanos, básicamente la vida y la integridad. Eso en derecho es una fórmula hartamente conocida que se llama omisión impropia, y además la Fiscalía está señalando que ellos no es que tuvieran la voluntad específica determinada de causar muertes y las lesiones, sino que ellos se representaron la posibilidad de que ocurrieran esas muertes y esas lesiones graves y no hicieron nada por impedirlo. Y lo que dice la Fiscalía es que desde el primer día en que asume Merino, Merino sabía de la existencia de las marchas y del uso indiscriminado de la fuerza, y que cuando los organismos internacionales le dicen al Estado peruano, la policía está, utilizando indebidamente la fuerza, está causando lesiones, alto a ese uso indiscriminado, ese es un mensaje directo al presidente de la República, porque representa a la nación. Y si él no hizo absolutamente nada, incurrió en una omisión que posibilitó la ocurrencia de esos crímenes que él pudo evitar, que él tenía la posibilidad de evitar, y no lo hizo. Por eso es su responsabilidad. Ahora, lo que va a ser bien difícil, Ronald, es separar, es decir, acá no está en discusión si fue legítimo o no fue legítimo la vacancia de Martín Vizcarra y el nombramiento de Manuel Merino. Acá sí está puestos en la circunstancia que tenían responsabilidad en sus manos, no hicieron lo que debían hacer. De eso, o sea, este no es un debate de política, sino de responsabilidad penal. No es un debate político ni de legalidad de la asunción de Merino como presidente de la República. Este es un debate jurídico sobre conductas que representan delitos. Eso es lo que se está investigando por el Ministerio Público. El tema político ya fue resuelto y en todo caso se discutirá en otros temas, en otros ámbitos, pero no en el Ministerio Público. Ahora, ¿por qué lo que ha sido notable es cómo ha sido posible, y yo lo recuerdo claramente porque nos llamó la atención la responsabilidad con la que se manejó por parte de los jefes, del jefe de la policía de la Libertad de Trujillo, las manifestaciones que fueron muy grandes en Trujillo. Creo que después de Lima, Trujillo fue una de las ciudades donde las movilizaciones convocaron a mayor cantidad de personas y sobre todo de jóvenes. Pero había una relación entre el jefe de la policía y quienes participaban en las manifestaciones. Es más, el MAP con su megáfono a la plaza les piden que mantengan la calma, que respeten la propiedad privada, que se manifiesten pacíficamente. Y no muere nadie en Trujillo, ¿no? O sea, ¿por qué la diferencia de actuación? La policía salió a la confrontación total en el caso de Lima. Salió a la guerra, literalmente. Absolutamente, pero también, digamos, es cierto que la concentración mayoritaria de las movilizaciones fue en Lima, ¿no? El número más importante de manifestantes estuvo aquí, ¿no? Y entonces, y por lo que Lima representa, para bien o para mal, ¿cierto? Y la autoridad, creo yo, la autoridad política y la autoridad policial no querían a los ciudadanos en la calle, ejerciendo su derecho a la protesta. Y por eso la intensidad en la represión. Y ojo, que desde el primer día se produjo la represión indebida, ¿no? Porque hay una represión que es lícita, que está permitida, ¿cierto? Es decir, nadie puede salir a la calle a tirar piedras, a romper vidrios y atacar a la policía, por supuesto. En estas circunstancias la policía tiene que intervenir y dependiendo del grado de violencia del manifestante, hay grados también de intervención de la policía, por supuesto.
Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que dispararon perdigones de plomo directamente al tercio superior del cuerpo de los manifestantes. Exitosa. Y que en esas circunstancias, los policías, por supuesto que sabían que eso podía producir la muerte y lesiones graves. Sin embargo, continuaron haciéndolo el 11, el 12, el 13 y el 14. Y pese a eso, las autoridades, digamos, en este caso, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior, no hicieron absolutamente nada para parar ese uso indiscriminado de la fuerza que derivó en las muertes y en las lesiones graves y leves. Ronald, te agradezco mucho. Esa es la imputación concreta contra Merino, contra Antero Flores Arauz y Rodríguez Lima. No, claro, porque de alguna manera tienen que haberse sentido amparados, ¿no es cierto? De alguna manera tienen que haberse sentido amparados quienes estaban ejecutando los excesos que cometió la policía en esos días. Muchas gracias. Sí, perdón. Solamente para terminar. Sí. En la investigación del Ministerio Público hay elementos suficientes que determinan que la Dirección Nacional de Inteligencia, el director de inteligencia, el director de contrainteligencia, el director de inteligencia de la Marina, etcétera, 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 entregaron información relevante al presidente de la República. Y el presidente no hizo nada con esa información.